Presentamos buenos días, tardes, noches. Estamos acá en nuestro primer episodio, o episodio piloto, como le llamamos, de este podcast que no tiene nombre todavía. Yo soy Federico, él es Andrés, le decimos el ruso. Y bueno, vamos a estar acá hablando de cosas de programación, cosas de no programación. Cosas de desarrollo, pero sin código. Me gusta, sí, sin código, exactamente. Así que, bueno, ¿qué esperamos de este podcast o qué pueden esperar de este podcast? Simplemente somos un grupo de amigos que nos juntamos a charlar de vuelta sobre programación, sobre lo que estamos haciendo, sobre algún tema en particular. Vengo diciendo mucho programación, pero es programación y temas aledaños, testing, algo relacionado por ahí con negocios, buenas prácticas, con QA, con, ¿cómo se dice?, DevOps, y más. O sea, se me perdió la palabra, lo que hace Ale en la empresa, recursos humanos, cosas de recursos humanos, todo lo que rodea a nuestra profesión y a lo que hacemos día a día. Todavía no sabemos ni el nombre del podcast, ni cada cuánto va a salir, ni nada, porque como dijimos, una prueba piloto es algo que queremos hacer hace rato y está ahí en producción todavía. Había varios que querían aprender, pero no los veo, caché. Y sí, es así, dales tiempo. El que viene, y el que no, capaz que no. Había uno que el nombre empieza con Ni y termina con Nicolás, que no sé dónde está, digo que sí. Tranqui, ya va a aparecer, no los, ¿cómo se dice? No los bardé, porque después vienen y nos bardean a los otros y nos ponemos nerviosos. Bueno, sí, como les decía, todavía no sabemos cada cuánto va a salir esto. No vamos a hacer solamente nosotros. Nosotros trabajamos para RazorTech, para una empresa de Bahía Blanca. Y simplemente la idea es juntarnos nosotros dos con algunos de los otros chicos de la empresa que vengan con inquietudes en particular o con temas en particular para charlar, con cosas que tengan ganas de hablar. Incluso podemos llegar a traer invitados o lo que sea. Esto siempre va a ser en tono informal, conversación entre amigos. Así que... Estaría bueno que los invitados vengan con temas ya, para charlar. Sí. Exactamente. El que quiera hablar de algo en particular, que lo tire y se charla. Quiero una show and tell de streaming. Bueno, ese es un buen tema para hablar la show and tell que hacemos en Razer. Podemos hablar de eso también, sí. Sí, señor. Bueno, Rusito, ¿querés que vayamos con el tema del día? Dale. ¿Querés presentarlo vos o querés que se presente solo? La tiro. ¿Ves? Tírala sin miedo. Sí. La pregunta que habíamos hablado es, ¿cómo te iniciaste en la programación, Fede? Así es. ¿Cómo nos iniciamos en la programación? En esto hermoso. Mira, mi historia no es una historia de las tradicionales de los programadores que dicen, yo era chiquito y programaba con una Commodore y tenía 3 años y desarrollé mi primer sistema, mi primer juego. No, lo mío vino ya medio de grande. Me gustaba la compu, pero no le hacía mucho. En el secundario hice un secundario técnico y me especialicé en la parte de electrónica y fui a estudiar electrónica a la facultad y con el grupo de amigos que me hice me terminé dando cuenta de que me gustaba mucho más la parte de programación que toda la parte de hardware, digamos, toda la parte de electrónica. Así que me acuerdo que yo vivía con mi prima estudiaba sistemas y se juntaban a hacer ejercicios para trabajos prácticos y demás, y yo era uno más del grupo ahí porque me encantaba sentarme a hacer eso. Tirame el lugar, ¿dónde es esto? Tirame Córdoba.
Sí, sí, para sí. acá. Yo vivo en Córdoba hoy por hoy. Me vine a Córdoba a estudiar en el 2000, a estudiar electrónica, y con el tiempo terminé pasándome a ingeniería, no en sistemas, sino en informática. Bien. Así que esa es más o menos mi pequeña corta historia. Pero ¿Vos más cómo? o menos, ¿a qué edad arrancaste a ver, decir, que te llame la atención la compu, ponele? Y Porque no, ahí voy a seguir con lo mío. que me llame la atención la compu, ponele 17, Claro. sí, un poquito menos, 15, 16, 17. La programación en sí me empezó a gustar ya a los 18 tempranos, y, y de ahí en adelante ya nada más me interesó. En Claro, realidad sí, pero no importa. no había otra cosa. Pero sí, sí, viste que una vez que empezás a programar, la cabeza vive ahí. Sí, sí, tal cual. ¿Lo tuyo? Lo mío, te pregunto porque yo arranqué muy de pibe, no a programar, sino a meterme en el mundo. Eh, es como que ya de pibe, yo no tuve consolas de videojuegos, o sea, en realidad tuve Family y tuve una Sega, y nada más. Nada, yo Y igual, ¿eh? después, claro, mi viejo laburaba en un banco y estaban todos a full con las compus. ¿Y qué pasaba? Cuando hacían un recambio de computadoras, traían una casa, ¿viste? Entonces, claro, cuando traían a eso, yo no sabía usarlo porque era una pantalla negra, y... pero estaba enloquecido, quería saber qué era eso. Y mi viejo me ponía, no sé, un jueguito, me traía no sé cuántos disquetes y me ponía el juego del truco, uno de Fórmula 1, y yo jugaba y pasaba. Hasta Horas. que llegó, sí, horas, pero estoy hablando a los, no sé, 10 años, 12 años. Claro. Después, claro, empecé a tener mi computadora. Mi primer computadora, eso es buen tema también para tener. ¿Cuál fue tu primer computadora? La mía fue un Pentium 3 550 con 32 megas de RAM y 10 gigas de disco, un montón. Claro, vos sabés que yo no me acuerdo cuál fue mi primer No, yo, computadora. ¿cómo olvidar mi primera computadora? Era una locura. Claro, y Entonces, pasa que a mí la y- pasión me vino después. claro, entonces yo empecé ahí y me acuerdo, digo, bueno, jugaba mucho, pero quería hacer algo más, viste, con la compu. Entonces, no sé cómo llegué a hacer, a meter un artículo. Una vez empecé a meter contactos en la escuela y empecé a entrevistar gente para hacer un artículo en la compu. Todo era para usar la compu. Entonces escribía y lo metía en un tipo, era como un diario escolar que salía cada 20 días. Entonces yo hacía entrevistas para los profesores. eh, Nada, sanata para pasar el tiempo y estar en la compu, nada más. Bien, Y y hacer bueno, pero algo más. Entonces, es un buen acercamiento. claro, entonces como me fui empezando a dar cuenta que podía hacer muchas cosas con la compu. Claro, Obviamente que siempre estuve el foco ahí, entonces terminé la escuela, la orientación de la escuela obviamente iba a ser informática de la secundaria, no había claro. otra chance, pero terminé informática y bueno, empecé a estudiar en la Universidad del Sur, ya sistemas, ya formalmente decidido a querer dedicarme a esto. Bien. Eh, pero sí, más o menos así arrancó el tema. Y en lo laboral, perdón, en lo laboral, ¿cómo arrancaste? Bueno, eso también es una linda historia, porque bueno, en lo laboral ya empecé a trabajar estando en la universidad, ¿no? Bien, En la universidad yo estudiaba lo que tenía que estudiar, y de paso miraba qué podía desarrollar, qué podía implementar. Era como medio culo inquieto. Entonces, perdón por la palabra, no sé si se podía. está Pasó. bien. Y no, pipiame ahí. Y, y, y bueno, pasaron varios años de la universidad, empecé a necesitar trabajar, y pasé por varios trabajos hasta que encontré un trabajo que, bueno, me quiera pagar para programar en base a mi conocimiento básicamente de la universidad, Claro, que era muy básico. Entonces ahí empezaba con un Visual Basic, haciendo un sistema de contable
No voy a nombrar la empresa porque no vale la pena, pero fue todo para mí era una locura. Ya empezar Claro. a que me paguen para hacer algo que me gustaba. Sí, sí, tal cual. Ah, Mm. hermoso. Sí, fue muy lindo. Estuve 2 años ahí trabajando y bueno, me empecé a empapar y una vez que viste cómo es, empezás a arrancar, empezás a tener, a conocer más tecnologías, te empezás a aprender cosas nuevas, entonces ya el sistema en el que yo ya estaba trabajando ya no era un embole para mí porque ya era tecnología vieja Claro, y ya estaba, vos pensás que nosotros, este sistema era un sistema de escritorio que funcionaba en Windows y nada más, con ventanas de Windows, con la crucecita, no bien, había Visual Basic, o por ahí Visual Basic, arranca. o íbamos, le instalábamos una compu que funcionaba como servidor, que teníamos el SQL ahí y se conectaban ahí y configuraciones y demás. Pero claro, Claro, en algún momento yo quería pasar a web, porque era obvio que se venía con todo eso. Ya estaba claro, en su momento en realidad, pero bueno, yo caí, había incluso dentro de esa empresa un cliente que tenía una web, se la mantenían otros, pero yo estaba en otro cliente. claro, Eh, pero bueno, ahí empecé, cuando vi esos clientes, empecé a ver qué podía hacer en web y para qué lado podía encaminarme. Y como estaba en Visual Basic, seguí por esa rama de .NET, entonces Visual Basic, arranqué en Visual Basic pura y exclusivamente porque ellos trabajaban en eso y lo tenía que aprender para claro. laburar ahí. Y bueno, ya que estaba ahí, seguí en Net y bueno, después aprendí bastantes cosas más, Bien. pero sí. Y A todo esto estudiando. después te fuiste al. Ah, claro. Seguía, todavía no te habías recibido. Estudiando, tratando de hacer malabares, pero Claro, bueno, estaba ahí, sí. bien, bien. Y después ya te fuiste a Rails acá con Razor. Después de mucho tiempo me fui a Rails, ¿eh? Yo no he ¿Cuánto trabajado tiempo? muchísimo tiempo, yo no sé, pero te digo, se puede tirar. Y hace 2 años más o menos que estoy con Rails, 2 años y pico. Eh, Ponele 7 años en Net, Bien, wow. es un montón. En Net, en un momento cuando salió, fue el boom de los frameworks de UI, Angular, cuando salió Angular, cuando salió, había uno que se llamaba Knockout.js, Me me acuerdo. acuerdo. Nunca Sí. lo usé, pero me lo acuerdo. Yo tampoco, pero estaba todo ese boom de frameworks de JavaScript y nada, era como que tenías que aprenderlo. El Claro, que estaba la web tenías que aprenderlo. Entonces yo me incliné para Angular, empecé con AngularJS y ahí empecé a ver el tema de ser medio full stack, porque yo ya tenía un background de net, de backend, claro. bastante interesante. Había pasado por varias batallas. entonces, empecé a meterme ahí con toda la onda de la UI, con AngularJS. Después siguieron las versiones y dije, bueno, me compré un cursito, empecé a aplicarlo en los proyectos, y empecé a meter mano en todo. Eh, y bueno, cuando vine a Rails, yo ya veía que ya era todo un conjunto. Sí, es otra cosa. Era Rails un es. bloque todo, era Rails. Sí, sí, está todo mezclado con todo. Claro, entonces bueno, no fue foja cero porque la verdad que no me resultó arrancar de cero, no tuve que aprender, si bien tuve que aprender la sintaxis de Ruby, pero los conceptos están. Sí, sí, y la sintaxis de Ruby es pseudocódigo casi. Claro. Y bueno, y el choque fuerte fue la consola. Claro, Chan, claro, porque vos trabajabas todo visual, todo, como vos yo dijiste. claro, vos pensás que yo volví a ver la consola, volví cuando mi papá traía la computadora del banco en Claro, DOS. claro, sí, sí, sí. Entonces, al principio dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me metí? Volví a la prehistoria, pero no, después entendí otras cosas, obviamente. Claro. Sí, sí, la consola cuesta Esa fue cuando uno no la conoce mucho, asusta, pero después no es tan. después la querés, Exactamente, sí, sí, después no se hace tan difícil. claro.
Después la querés y no querés hacer todo desde ahí. Todo desde ahí, sí, sí, sí. Y después te convertís en un Beamer y no salís nunca más de la No consola. llegué todavía a ese punto, no llegué todavía a ese punto. Hay varios ahí. Yo sé que a Está vos te bueno, gusta. ese es otro buen tema, editores e Sí, IDEs. Creo que sí, los es tengo buen anotados tema. en alguna. Bueno, pero yo, mirá, aparentemente todavía con el tema de editores no me pude despegar del mundo de Microsoft porque todavía sigo usando Visual Visual Studio Studio Code. Code y Está antes bien. usaba Visual Studio y es que, bueno, ¿ves? Capaz que tendría que empezar a cambiar de... Sí, está bien. Igual, Ahora tiene cursor y toda la movida con igual ahí. Code es lo que se está usando hoy por hoy, que usa todo el mundo. Lo usa todo el mundo, sí. Sí, Bueno, ahora se salvo está usando mucho cursor. Ahí veo en la OFI muchos sí, concursos, sí, sí, sí. tirando ahí magia con la IA. Sí, tal cual. Pero Veo, como veo, es. eh, veo poca tecla y mucho IA. sí, 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 exactamente. Sí, sí, te hace todo solito. Pero bueno, es la que se viene también, ¿eh? Ojo. Sí, un poco sí. Un poco sí. Tenemos ¿cómo viene el chat? A ver. No, el ¿Cuántos? chat no hay nada y el que vino es spam. ¿En serio es spam? Hola Sí, es spam, ¿cómo estás? cheap viewers. ¿Querés que compremos viewers? Porque tenemos poco. Dios mío. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá vos. Sí. Spam. Y yo hace mucho que no streameaba por acá y siempre alguno sale por ahí. ¿Y vos cómo, ya que estamos hablando de editores, cómo agarraste BIM así de entrada, así de Yo golpe? no, ¿O hoy por hoy no uso BIM, pero no? yo Ya sé. arranqué, yo arranqué con, déjame pensar, uno que se llamaba Genie, que lo usaba para, perdón, en la Facu usaba Eclipse para programar Java. Eclipse, boludo, sí, perdón. ¡Pip! Sí, 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 Eclipse un tiempo. yo también lo usé Después, cuando aprendimos un poco de Python, me instalé uno, uso Linux desde hace mucho y en Linux venía uno que se llamaba Genie, eh, que era un editor bastante básico. Después probé Sublime Text, porque solamente. había mucha gente lo usaba DHH y Sí, lo sí. usaba Ryan Bates, que es el host de un programa de screencasts buenísimo donde aprendí un montón. Así que probé Sublime, después probé BIM, BIM. que me gustó mucho. Y después, escuchando otro podcast, escuché hablar de Emacs y dije, bueno, lo voy a probar y ya me quedé ahí. Uso Emacs desde aquella época. En una época usaba los dos, eh, o sea, no usaba los dos, era productivo en los dos. Claro. Pero ahora me meto en un BIM y soy un queso, porque ya estoy muy acostumbrado a Emacs y me cuesta mucho usar otra cosa porque lo uso estamos hablando, 2011. Ajá. Entonces lo tengo todo muy configurado, muy para mí, digamos. Y O sea que vos venís configurándolo desde el 2011 hasta la fecha. exactamente, he hecho reconfiguraciones, o sea, arrancar de cero un par de veces. Y estoy con ganas de hacer otra en algún momento. Pero en general el editor se comporta más o menos siempre igual. Eh, Así que, bueno, ¿Tenés pensado alguno nuevo? ¿Te intriga buscar no, alguno nuevo o no? ¿Estás no, encerrado no, en no porque implica tiempo Ujú. y hoy por hoy me cuesta mucho. Vos has estado sentado al lado mío programando, viste que yo no programo sin mi teclado y sin mi editor, sin mi Emacs. Fuera de eso, soy bastante improductivo. Pero el teclado, hay que comentar que el teclado también es una herramienta de seguridad, ¿o no? Sí, 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 es un teclado ergonómico que me cuida las manitos, que son mis herramientas de trabajo. Y Así por que si viene alguien a hacer de, no sé, hacer maldades. claro, porque pesa cuánto.
Sí, no pesa tanto, ¿eh? No es tan pesado. Pero No, tiene, no, tiene, digo, lo podés tiene usar de lindas bate esquinitas. Tiene tranquilamente. lindas esquinas para Claro, defenderme. Sí, lo podés usar de bate tranquilamente. tranquilamente. Sí, sí. Haceme el review del PR. ¡Boom! Tum. Sí, Nada, por eso soy remoto, porque no me dejan trabajar on site. no, claro. Así que mira vos. No tenemos nadie comentó nada, che. No, estamos solitos. Bueno, Estamos solitos. Así que. bueno. Y eh, el spam. y el spam, sí, ese es Y nuestro el seguidor. principal Y el nuestro seguidor. seguidor, sí, señor. Y el seguidor del spam. Que comente, que ponga like, que apriete la campanita. Che, Fede, y te iba a preguntar, ¿sabes qué? No, ¿Cómo arrancaste con Linux? mi mejor Porque hoy amigo de la necesitas facultad mucho sistema operativo. no usó otro. Desde mi mejor amigo en la facultad me mostró Linux, me dijo, che, mirá qué copado esto, lo probé, en ese momento usaba Windows, En la facultad. creo, en la ¿Año? facultad, ¿En qué año en la creo que facultad? estaba, y primero, segundo, Ah, ya por el segundo, ok. sí, ya de entrada. Y, como es, arranqué con Windows, una máquina virtual con Linux, la saqué muy rápido la máquina virtual porque trabajar en máquina virtual implica que nunca te acostumbras al sistema. Así que decidí instalar en una partición separada y dije, bueno, trato de usar Linux para el día a día y cuando necesito hacer algo que todavía no lo sé hacer, me paso a Windows. Aprendí a instalar Linux muy bien porque como no sabía nada todavía, cada vez que se me rompía algo y se me rompía seguido, Sí, reinstalaba. sí. Eh, llegaba a tener errores que no arrancaba y no arrancaba, decía, bueno, reinstalo y pruebo de nuevo, hasta que en un momento hice un curso presencial así de Linux donde nos enseñaron lo básico, y de ahí ya me mudé de sistema operativo y me quedé ahí. La verdad Vos que sabés que yo contento. presencié en la Universidad acá del Sur, yo estoy acá en Bahía Blanca para nuestros seguidores que nos están viendo, para el spam, para vos. Eh, yo presencié, vos sabés que Stallman vino acá a la Universidad del Sur y presencié debería buscar una foto. Tengo una foto con él, No, qué groso. tengo una foto con él, sí. Y presencié, hizo toda una conferencia, me sacó una foto con él y varios más. La tengo que buscar, andás a ver dónde está esa foto. Pasámela si Eh, me agrego con IA. Dale, dale, la tengo que buscar. La tengo que buscar en algún disco backup, algo de eso. De la U, de cosas de la universidad. Pero la tengo que buscar, la voy a buscar. Dale, Y, pasala. y había toda una movida muy grande realmente, porque ¿te acordás cuando vos pedías los CDs desde Sí, la página y te llegaban a tu casa? cuando salió Ubuntu Claro, fue una explosión. Yo usé Mandrake para empezar. Después probé uno que se llamaba Curumín, que era uno brasilero, que me acuerdo que entraba en una nuez, era chiquitito, era con KDE, me acuerdo que el entorno gráfico era buenísimo, andaba re bien. Después de ahí me fui a Nopix, que son los dos basados en Debian, y de ahí empecé a ver que estaban repartiendo CDs de Ubuntu y que los pedías y te los mandaban y qué sé yo. claro. Y ahí me pasé a Ubuntu fijo por un tiempo. Claro, yo ahí entré y vos sabés que en la universidad había, no me acuerdo, como reuniones donde vos agarrabas, llevabas tu compu y te instalaban Linux, ¿viste? Claro, Install Fest se llamaban. Installfest, Nunca exactamente. participé en una, pero Y yo llevé mi compu porque no la podía instalar yo. Yo empecé a claro, pedir, cuando se empezó a correr el rumor de que te llegaban los CDs, yo empecé a pedir CDs para todos lados y me llegaron. Mi claro, vieja me llegó un paquete de no sé dónde, mi vieja no entendía nada, decía, nada. Andrés, ¿qué estás metido, por Sí, favor? aparte te mandaban por ahí 10, ¿viste? Claro, me mandaban un montón y de localidades, no sé de dónde salían. Y mi hija Sí, decía, no me acuerdo de dónde, pero sí.
venían re bien empaquetados, estaba buenísimo. Hermosas las cajitas eran. Sí, Eran sí, buenísimas sí, las cajitas. sí. Y no lo podía instalar en la compu. En ese Pentium 3550 no lo podía instalar. No lo podés instalar. No lo podía instalar porque había un problema con un driver, no sé qué drama había con el mother. Y una vez dije, bueno, lo llevo a un InstallFest para instalar. Porque aparte Claro. estaba esa movida del cubo en el escritorio que era un ¡guau! Se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Eh, Yo lo tuve un tiempo, era una locura. Era el cubo y después las ventanas tipo gelatina. claro, usaba KDE, creo, pero era un cubo y le podías dar los lados que vos querías. O sea, era una Sí. locura. Vos apretabas una combinación así, pum, y se te abría el cubo y vos movías con el mouse y le girabas así Sí, sí, cada vez. era como que los escritorios de Linux estaban uno en cada cara, era genial. Yo no lo podía instalar, tenía una bronca. Sí, Y sí, bueno, sí. fui a ese Install Fest y no lo pude instalar. No lo Mirá, pudieron instalar. Estaban todos booteando con Linux, todo bien, y la mía Windows, la te, pantalla ahí. te quería matar. No, y la gente de ahí es como que estaba en un momento que había como 4 o 5 cracks ahí de Linux diciendo, y no puede ser, qué sé yo, no puede ser. Y nunca la pudieron Y instalar. nunca arrancó. Mirá, No. me hubieras avisado. Y sí, estaría bueno. No, nunca la pude instalar. Después al tiempo me pude comprar otra compu y esa sí, ya volaba. Pero me pasó que usaba las dos, obviamente, uno siempre tiene Windows para jugar, Claro. y intentaba usar las dos y no me acuerdo, iba probando diferentes distros, creo que probé diferentes ambientes, tipo eh, Genome también, Genome, sí, Genome era KDE. re livianito, Sí, sí, estaba bueno, y había algunos súper, súper livianos. sí, y, y me acuerdo por qué lo dejé de usar, que me aburrió, porque claro, se me rompían los entornos gráficos y no moría ahí. Claro, bueno, yo reinstalaba ahí. Tenías que resetear o resetear la compu, volver a Claro. bootear, que pase, y ya cuando se te rompía el entorno gráfico ya no lo podías volver a usar, por más que cuando booteaba elegías el Linux, volvías Sí, y sí, seguía. entrabas en terminal y como para ver si lo podías arreglar y no, era Dije, imposible. nada, ya está. No es para mí. Me acuerdo tratar de buscar por internet en aquella época desde consola, usando el Lynx, que era el buscador de modo texto, que una porquería. Una porquería, está bueno, pero Claro. había que aprender a usarlo. Así que no, yo, claro, a mí se me rompía eso y yo reinstalaba y seguía tratando. Y No, después, una vez que hice el curso, ya no se me rompió más porque aprendí algunas cosas que me. yo creo que tendría que probar. Más ahora, bueno, igual ahora tenemos todo acá, laburamos con las Macs, pero si tuviese una compu de escritorio, algún pedacito de disco con Linux tendría. Y está bueno, qué sé yo, a mí me gusta. No soy evangelizador, no me gusta No, decirle pero a nadie que use está nada, bueno pero está porque bueno probar. claro, en su momento, bueno, ahora no existe más esto. Estamos entrados en edad, pero bueno, no decir otra palabra. Pero en su momento, por ejemplo, todo el paquete de Office vos lo tenías que craquear. Claro. Y Linux te lo ofrecía gratis, usalo. Y Sí, exacto. incluso podías manejar los formatos, podías Sí, poner. medio. El problema que tenías era que creo que en aquel momento era OpenOffice que se usaba mucho. Claro, OpenOffice. El Sí, problema está que bueno. tenías era que no era del todo compatible a veces. Claro. Entonces todo el mundo después te insultaba porque no podían abrir tus documentos y qué sé yo. Sí, todavía Pero sí bueno, existe OpenOffice, ¿eh? sí, sí, existe. Yo Ahí está. usé hasta hace un tiempo LibreOffice, que es Ajá. como un fork de OpenOffice, un poco más liviano, un poco más mejor Pero creo, desarrollado. tengo entendido que LibreOffice también se puede usar en diferentes sistemas operativos, ¿eh? Sí, 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 LibreOffice es multiplataforma. Sí. Sí, está bueno, qué sé yo. Igualmente hoy por hoy uso en general, salvo para algunas cosas de planilla de cálculo que necesite y que quiera tenerlo guardado local, uso Google Sheets, Sí, yo también. Ya está, la no más pasa. fácil. Ya está. No, Sí, no, exacto. no. Es todo No ahí tenés ahora. problema de formato de que se lo pasás a alguien y no le abre, que yo no le pasás el link y ya está. Ya está, no existe más.
Sí, No sé cómo estarán sobreviviendo ese tipo de productos, pero sí, sí, no Google sé. ya pasó a Y es hacer lo una más fácil, más tienda rápido. diaria, sí, Sí, olvidate. tal cual, tal cual. Olvidate. Bueno, qué lindos temas, che. Así es. Acá tengo. Bueno, ya pasamos por varias preguntas sin darnos cuenta, ¿eh? Y viste que te dije que íbamos a... Sí, Uno sí. habla y se Por ejemplo, le... teníamos, ¿qué tecnologías conocés, usás, usaste alguna vez? Ah, vos no hablaste mucho de otras tecnologías que no sea raíz. No, es que yo ¿Nombraste tengo... Python? A ver, laboralmente, profesionalmente, solamente Ruby. ¿En serio? ¿Nunca Sí, usaste? no. Yo arranqué en la facultad con... bueno, aprendí C, C++, de ahí pasamos a Java. Aprendimos mucho de Java, mucho tiempo, digamos, de Java. Todo lo que es programación básica en C++, objetos después en Java. Ujú. Hicimos una o dos aplicaciones web, vimos patrones de diseño y qué sé yo, todo eso en Java. Después tuvimos inteligencia artificial con un profe que... no, perdona. No me acuerdo cuál fue la otra materia, con otro profe antes que la dio en Python porque dijo, eh, ya está, ya está con Java, aprendan otra cosa, está bueno que sepan más de un lenguaje. Y no me acuerdo si fue algoritmos y estructuras de datos o alguna de esas que aprendimos así con Python. Ahí aprendí un poco de Django, que está bastante bueno, o estaba en aquel momento, y por hoy no, no sé cómo viene. ¿Qué es Django? Es el Rails de Python, o es un framework web de Python. Y finalmente hicimos inteligencia artificial, y cuando vimos inteligencia artificial, ahí yo usé Python, el resto todo el mundo usó Java, y yo dije, no, me quedo con Python, así lo aprendo un poquito más. Y así hasta el final de la facu. Y después yo soy trasplantado, en mi primer trasplante, mientras pasé el primer mes aislado, porque el trasplante es así, o sea, cuando te Claro. operan, te aíslan un tiempo. Me llevé la compu a la pieza y me pasó un amigo, me pasó un par de cursos de Ruby y de Rails y me re Fumaste gustó. todo. Claro. De ahí entré en una pasantía y no, básicamente no hicimos nada en esa pasantía porque era un proyecto de investigación y qué sé yo, donde no hicimos mucho, pero aproveché ahí, fue donde aprendí bien Ruby, Rails, eh, ahí fue donde aprendí Vim, donde aprendí Emacs y toda esa cosa. Y después de eso, hablando un poquito ya de cómo arranqué y todo eso, medio que arranqué por ahí, Ruby fue el primer lenguaje que como que me hizo clic y me fue fácil de programar, fácil de ver las cosas, entonces como que Sí, es fácil de leerlo. es muy fácil de leer, Mm. Sí, no, sí. no tenés tanto boilerplate, entonces vos querés hacer un hola mundo y no tenés 50 líneas de código para escribir una cadena de caracteres. Entonces, bueno, ahí enganché con Ruby, con Rails. Mientras estaba en esa pasantía, El código de Rails y no entendés bien es porque no está bien escrito. Es como. sí, tal cual. O Eso porque es. no sabes inglés, porque esa es la otra. Porque es leer Ruby es leer inglés prácticamente. Tal cual. Eh, Sí, sí. y después en esa pasantía, cuando estaba en esa pasantía quedó embarazada mi mujer y me puse a buscar otra cosa. Empecé a hacer consultoría. Esto habían pasado un par de meses nomás. Eh, así de haber sido, ponerle 5 o 6 meses de pasantía. Para el final, para el último mes, diciembre, empecé a hacer consultoría en una empresa, sabiendo re poquito, porque mi experiencia era haber aprendido el lenguaje y tratar de hacer algo que en realidad no era hacer nada. Y entré como consultor en una empresa, conocí ahí un amigo, que me hice re amigo. Después esa empresa me contrató. Cuando ya estaba por nacer mi hija, dije, no, bueno,
salario de pasantía no me sirve, no le puedo dar de comer, así que empecé a laburar, dejé de ser consultor, pasé a ser full time. No me gustó laburar en una empresa donde no me sentía cómodo, no estaba... Sí, es difícil. Y como es, después de un par de meses me contacté con el anfitrión de mi podcast favorito, que en aquel momento era Ruby Rose, Mirá. y le propuse, le digo, te propongo laburar como, ¿cómo se dice? Como freelancer, y me dice, bueno, dame un precio y lo vemos, y yo saqué el cálculo, hice mis anotaciones, y me acuerdo que en aquella época dije, cuánto gano, lo divido por la cantidad de horas que quiero trabajar, le sumo un poquitito, le agrego un poquitito más y le ofrecí $17 la hora. Ok. Y me dijo, dale, te pongo 3 meses a prueba y si me gusta cómo laburás, de ahí en más te contrato por 25, porque me dice 17 es demasiado poco. Así que hice esos 3 meses y quedé laburando freelance. Yo digo que era como ¿cómo se dice? Como el abogado del padrino, ¿viste? Que tenía un solo cliente. Era freelance, pero con un solo cliente. Y Sí. laburé un montón de tiempo ahí. Y después de ahí me fui para en paralelo, hice freelancing con Ruby Tapas, que es un servicio de screencasts. Y ahí Mirá. aprendí, ¿viste? El conocimiento, sin decir mala palabra, ¿cómo sería? Por demás que tengo, o sea, inútil que tengo de Ruby, es porque yo era el que grababa los videos de Ruby Tapas, entonces aprendí un montón ahí de... Me quedé pensando en eso que comentabas, que decías, miré un montón de videos del loco este, me inspiró en Rails y le escribí para trabajar, que fue una experiencia hermosa, ¿no? O Una sea, experiencia trabajar hermosa fue lanzarse en con... la tecnología. Sí, tal cual. Y fue lanzarse con todo el miedo del mundo para que me diga que no, o para que no me responda, porque en mi imaginario no me iba a responder nunca. O sea, que un ¿Tenés tipo... contacto todavía con él? Sí, sí, lo tengo en Discord, cada tanto nos ¿Ah, chateamos. está mirando? ¿Le pasaste la URL? Si fuera en inglés, se lo hubiera pasado. Bueno, tiene que Eh, aprender. pero algún día lo podemos entrevistar, porque el tipo tiene hoy por hoy un sitio donde hace podcasts y tiene como 10 podcasts. Sería buenísimo. Así que hay un montón para aprender ahí. Así que, bueno, ese es más o menos mi recorrido. Y después trabajé un par de veces en un par de empresas así, siempre como consultor para una empresa argentina con clientes afuera. Ujú. Tampoco voy a mencionar nombres de empresas, pero... y acá estamos. Acá Che, estamos. Fede, vos lo que vos me venís contando, yo que estuve, siempre me tengo como una parte, me gusta, yo soy medio full estaquero, Sí, no, como pero es dice como ahí. que siempre estoy como tratando de aprender de los dos lados, pero vos lo que me nombraste siempre es toda la parte de backend, y yo trabajo con vos, no, hablamos todos los días, y es como que vos te manejás re bien en el frontend, o sea, las cosas que haces, y vi que hiciste buenas. O sea O sea, que ¿cómo aprendiste toda esa parte? eh, pasa que aprendí Rails. Claro. Rails es toda una sola cosa. Vos, el primer curso que haces con Rails, haces una ruta, después haces un controller con un modelo y una vista y ya estás tocando todo. Eh, Mm. entonces, en Rails, cuando los proyectos Rails son así monolíticos y, bueno, no tanto por ahí el tema del monolito, pero cuando usás lo que te provee Rails no lo separás en frontend y backend, así como API y frontend, Sí, sí, las aplicaciones Rails tenés que tocar todo. Es como claro. que, de hecho, de los lugares donde laburé,
Hay uno solo donde fui backend solo. Porque era una aplicación era una aplicación gigante que se encargaba de aglomerar servicios de viajes, hotelería, tipo Trivago, Sí, sí. algo por el estilo, ¿sí? Que acumula todo eso. Y nosotros laburamos en el backend haciendo adaptadores para comunicarse con los servicios externos. Entonces vos, qué sé yo, Claro. querías alquilar un auto y nosotros teníamos un adaptadorcito hecho en Ruby chiquitito, donde, chiquitito entre comillas, pero que adaptaba la API de ellos a lo que necesitábamos nosotros. Un Ajá. sistema que nunca en mi vida aprendí porque era gigante, conocía solamente, o sea, conocía bien una parte y después el resto era magia para mí. Pero siempre laburé front y back porque es como que no, medio que no hay otra en Rails, a menos que sea como te digo, o que tenés proyectos separados con frontend por un lado y la API por el otro. Este proyecto que te decía recién era así. Claro. Pasa que el backend tenías la parte del middleware y después tenías como la parte más baja que era donde estaba yo. Eh, si no está como separado y bien especificado, che, el frontend es Angular o el frontend es React y Claro. tenemos desarrolladores React para eso y vos ocupaste solamente de devolver las cosas de la API, normalmente laburás en todos lados. Claro, yo venía más o menos de ese palo. O sea, las empresas armaban un equipo de frontend y un equipo de backend Claro, y laburábamos. claro. Eh, Sí. Rails y es full stack. claro, Es y medio... claro. Hasta que por suerte entré en un proyecto que tenía acceso a todo. Entonces, me está pegando el sol, me está matando. Pero ya está. Eh, y por suerte empecé a tocar todo, pero es como que aprendí un equipo de frontend a hacer cosas de frontend, pero ya venía con backend. Hasta que entré en un proyecto que podía manejar todo. Claro. Me acuerdo que yo tenía uno de backend que me ayudaba, pero el resto lo hacía, estaba yo, éramos dos nada más. Era eso otro, un proyecto hermoso. Éramos dos nada más. El equipo era dos personas. No, qué locura. ¿Es muy grande Sí, el proyecto? el proyecto éramos dos y una PM, que hablaba y hablábamos con unos texanos. Bien. Eh, ¿Pero la aplicación en sí era muy grande? La aplicación no era, a ver, sí, era grande, o sea, a ver, ¿qué es grande y qué es chico? Tenía muchos clientes, se usaba muchísimo, era como no me sale la palabra, pero te lo voy a explicar más o menos así. Vos Dale. tenías un producto que vender, más que nada eran productos de campo, pero en Texas, en Estados Unidos. Claro. Entonces uno decía, yo tengo 5.000 kilos de girasol. Entonces las ponías ahí, hay una palabra que me la vas a ayudar a... Lo ponías Era ahí, pues como unos tenías varios clasificados. compradores. No, era como, yo tengo 5.000 kilos de girasol, lo pongo ahí, tengo para vender. Y después vendía uno y te decía, yo te ofrezco tanto. El otro venía, yo te ofrezco tanto más. Subastas. Era una subasta, ahí está. Subasta. Ah, ok. Esa era la palabra que me faltaba. Bien. Era una subasta de cosas, entonces después, cuando se concretaba decir, bueno, me quedo con este, le dábamos la plataforma de pago y le daban un tracking, la plataforma te daba una forma para darle un tracking de por dónde iba el pedido. Si vos Bien. podías contratar un camión, había varias, te lo podías llevar el chabón en una camioneta, podías irla a buscar a bolsa de campo, tenías un montón de opciones ahí para hacerlo. Y no, estaba muy bueno. Y éramos dos nomás, Claro. con unos texanos ahí, tratando de entenderle la... El inglés. Fue muy lindo, fue muy desafiante. Está bueno. Sí. Sí. El backend estaba hecho en net y el frontend era Angular 6 me parece que era. Ok, yo Angular usé Angular 1, 1.2 y ahí Claro. quedé.
Claro, Angular era, mirá, Ya ya pasó la hora. 45 minutos. ¿Viste qué rápido que pasa? Seguiríamos, ¿eh? Pero Sí, tendría sí. que bajar un poco la persiana. ¡Pah! Me está matando. Pero sí, estuvo muy lindo el proyecto. Fue muy desafiante. Está bueno porque aprendés cuando son equipos así chiquitos y tenés que hacer todo. Sí, sí, No es te una queda otra que aprender. banda. Sí, 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 sí. sí, sí. Aparte le habíamos metido mucha onda. En su momento teníamos ambientes, no usábamos GitHub, usamos toda la tecnología de Microsoft que era TFS y, y le habíamos dado ambientes de staging, de desarrollo. Claro. Bueno, sí, sí, sí. Bien, Habíamos, otras épocas. ¿Eh? habíamos aprendido bastantes cosas, sí, sí. Estuvo muy Hoy bueno. tenés todo resuelto con GitHub. Claro, claro, tal cual. Así Bueno, que bueno, Rusito, che, ¿te parece pasó que volando, estuvo pasa bueno, ¿eh? volando? Pasa volando. ¿Querés que cortemos acá y grabemos otro? Bueno, esto no sé si va a ser semanal, Mensual, quincenal, quincenal, mensual, anual, anual. pasar, puede pasar. Sí, sí, sí. Mi intención es que sea semanal, Bueno, pero bueno, es hay un que desafío. organizar. Dale, Sí, es un desafío. sí, sí, me gusta. Bueno, Bueno, hay Rosito, que ver la cerremos el episodio próxima. acá y nos quedamos un minutito más en línea por si cae Dale, alguien más dale. Le mandamos un saludo grande al spam, que fue el que nos estuvo que nos acompañando acompañó en todo el stream. Y y le nada, vamos a comprar viewers. ahí está. Así, ahí está. Muy bueno, Bueno, muy bueno. gente, muchas gracias por escucharnos y me gustaría que nos juntemos de vuelta la próxima semana. Así que tratemos. Gracias por todo, por escucharnos. Gracias. Chau, chau.